En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invocamos, Señor Dios, en esta noche. Invocamos la luz de tu presencia, de tu gracia, de tu Espíritu Santo que venga a derramarse con poder en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu de Dios, ven, derrámate con poder. Abre nuestro corazón. Queremos ser dóciles a tu palabra. Ven a instruirnos en esto que vamos a ver el día de hoy. Ven, Espíritu Santo, quita todos los obstáculos que impiden que nosotros podamos ser dóciles. Ven, Espíritu Santo, como esa agua pura que purifica, que limpia, que sana, que refresca, que restaura. Ven, Espíritu Santo de Dios, que necesitamos para que podamos ser hombres y mujeres libres del pecado. Ven, Espíritu Santo de Dios, rompe toda atadura, quita todo obstáculo, abre nuestro entendimiento a tu palabra. Ven, Espíritu Santo, que llegue la luz de la revelación a nuestro interior. Ven, Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad, lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu bondad, Espíritu de Dios. Penetra lo más profundo de nuestro ser. Ven, ven a transformar, ven a liberar, ven a darnos vida. Ven, Espíritu Santo, levántanos. Ven, Espíritu Santo, sácanos de todo error, de toda confusión, de toda duda, de toda mentira del enemigo, de todo engaño. Queremos ser libres. Ven, Espíritu Santo. Pedimos una gracia especial, Espíritu Santo, que tu luz llegue a nuestro entendimiento, a nuestra razón. Disipa toda tiniebla, toda oscuridad que hay en nuestro entendimiento, en nuestra inteligencia, en nuestras facultades, en nuestra memoria, en nuestra imaginación. Señor Jesús, que tu sangre preciosa nos cubra, nos proteja de todo mal y de todo peligro, que quedemos sellados con tu sangre preciosa en esta noche.
donde quiera que nos encontremos. Señor, invocamos tu preciosa sangre a nuestro espíritu, alma y cuerpo. Sellamos también con tu sangre preciosa esta reflexión, esta oración que estamos realizando, lo que hemos de realizar, los aparatos que estamos usando para estar conectados, el audio, todo lo que estamos realizando, quede sellado con tu sangre preciosa. Sellamos el internet, el programa, esta plataforma de Zoom y todo, cada uno de nosotros, nuestros familiares, nuestros hogares son sellados con tu sangre preciosa. Y quede cancelada toda interferencia y acción del maligno que quiera entorpecer esta transmisión. Nos sellamos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues el día de hoy, hermanos, vamos a empezar a ver el pecado capital de la envidia. Vamos a ver este pecado capital, ¿sí? Cómo nos afecta. Y de igual manera vamos a ver primeramente cuál es este pecado para después ver su manifestación en nuestra vida de manera concreta. Bueno, pues este es un gran pecado, el pecado de la envidia, ¿sí? Hay muchas definiciones, pero envidiar o la envidia es desear algo que yo no tengo, no puedo tener o que desearía haber tenido. Es algo que veo en los demás y por eso es difícil de descubrir que tengo esta envidia. Yo no tengo, es algo que yo no tengo, desearía algo que yo no tengo, ¿sí? No puedo tener porque está fuera de mis posibilidades, incluso de mi naturaleza, o que desearía haber tenido. Y por alguna razón la envidia es difícil de descubrir. Es difícil ponerle una cara a la envidia, ¿sí? Porque el catecismo dice que en el número 2539, el catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2539, dice que la envidia, que cuando la envidia desea al prójimo un mal grave, es un pecado mortal. Desear un mal a la otra persona, ¿sí? Es un pecado mortal, por eso es pecado capital, ¿sí? Ya dijimos anteriormente con el pecado de la ira que no podemos controlar los impulsos o lo que surge, ¿verdad? Pero sí cómo vamos a reaccionar, qué vamos a decidir con esta emoción tan fuerte. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta emoción que experimento? Y de ahí depende si se hace pecado o no. Santo Tomás de Aquino dice que la envidia es dolor o tristeza por el bien de otro, porque ese bien yo lo veo como algo que se me ha negado, ¿sí? O que se me ha sustraído de la reputación o del buen nombre. Es decir, es aquello que cuando
sentimos, por eso hay que identificarlo así. Santo Tomás nos ayuda en este sentido. Cuando yo tengo tristeza, ¿sí? Cuando a mí me duele que el otro tenga y yo no, ¿sí? Cuando yo siento tristeza de que el otro pueda hacer esto y yo no, tenga esto y yo no, entonces ahí pudiéramos estar cayendo en la envidia. Ujú. Es decir, nos sentimos privados de algo que queremos o deseamos y nos da dolor o tristeza de que otro lo tenga, ¿sí? Por ejemplo, yo no tengo esta, no sé, no tengo un carro, por ejemplo, y veo que el otro sí lo tiene. Me duele, ¿verdad? Ver que el otro sí y yo no, porque yo estoy privada de esto. Hermana, una pregunta. Se escucha Sí. mucho decir, te tengo envidia de la buena. No existiría envidia de la buena, ¿verdad que no? No, no hay no puede haber esa envidia de la buena. Ujú. Porque precisamente vemos que hay, cuando lo dicen, vamos a analizar eso. Cuando lo dicen, ¿cómo lo dicen? Ay, o sea, ay, tú tienes esto, ay, sí, te tengo envidia de la buena, pero nada más por decir algo, ¿verdad? Se le salió, pero de todos modos es envidia y ese sentimiento, o esa expresión está hablando de lo que hay en el interior. De todos modos, si se alimenta y si se deja y pues se puede hacer pecado mortal, ¿verdad? Cuando deseamos un mal, ay, que ya no lo tengo, ¿no? Que ya no lo, que le pase algo, ¿no? Entonces ya está habiendo, ¿verdad? Algo grave ahí. Entonces, podemos tener envidia de otro, ajá, por ejemplo, de su reputación, de sus amistades, de su salud, de su buena apariencia, de su popularidad, ¿sí? Y es infinita la lista. Puede ser de cualquier cosa, ¿sí? Podemos envidiar cualquier cosa. Entonces, porque, a ver, identifiquemos que nada más que nos quede claro que es cuando siento yo un dolor o una tristeza por el bien que tiene el otro, ¿sí? El bien del otro, ¿sí? Ese bien yo lo quiero, no lo tengo, ¿sí? Ese bien yo lo veo como algo valioso y yo no lo puedo tener, ¿no? Hermana, y cuando alguien tiene un talento grande que sabe exponer bonito en la cuestión de las oraciones, que sabe hacer oraciones bonitas o dar temas, exponer bien, también uno puede tener envidia de eso, ¿verdad? Bueno, porque sí lo he sentido eso. Es decir, yo quisiera predicar como esa hermana, ay, cómo quisiera poder orar como esa hermana. O sea, yo sí he sentido la envidia. Sí, o sea, el de decir yo quisiera, es diferente a, ay, o sea, él sí predica bien y yo no, ¿sí? Y hasta me da coraje, ¿verdad? Que yo no lo pueda hacer, él tiene este don y yo no lo tengo, ¿sí? Entonces, cuando yo quisiera ser como una persona, por ejemplo, yo que a usted la admiro bastante y que tiene una manera de orar tan hermosa y tan fuerte, y yo digo, ¿cómo quisiera ser como la hermana? Quisiera poder orar así como la hermana. ¿Eso ya no sería envidia o sí, hermana? Pues ahorita vamos a descubrir, usted lo tendría que descubrir. No me duele que usted lo tenga, pero sí me gustaría ser como usted. Ajá, bueno, ahí está la diferencia y está dicho eso. Eso es lo que hay que
descubrir, ¿verdad? O sea, porque precisamente Santo Tomás nos habla de esta como criterio que pudiéramos usar para nosotros analizarnos, ¿verdad? Porque vamos a ver a mucha gente que va a tener muchos dones, capacidades, bienes espirituales, en este caso, y que, y yo, o sea, en lugar de decir, ay, o sea, me choca que tenga este don, ¿no? Al contrario, qué bueno que más personas tengan este don, esta capacidad de predicar, ¿verdad? De decir, qué bien predica, ¿verdad? Gloria a Dios por este hermano, por esta hermana, por esta persona que tiene estos dones, ¿verdad? Pero cuando a mí me duele, porque yo no lo tengo, me duele, me entristece y deseo el mal, ¿sí? Ahí es el problema, porque ya es un pecado, caemos en esto. Entonces, por eso hay que ir interiorizando y en la oración del inicio, por eso pedía esto yo al Señor, ¿verdad? Que nos ayude a quitar obstáculos y a adentrarnos sin miedo, ¿verdad? Pareciera como, bueno, esto hay que comentarlo, pareciera como si el enemigo pues tuviera como vicio predilecto la envidia, ¿sí? Le encanta usar el pecado de la envidia para atraparnos, ¿sí? Para atraparnos. Así como la ira la usa para dividirnos, para romper relaciones, pues esta es para atraparnos. ¿Por qué? La envidia tiene su propia perfil, su propia personalidad, ¿sí? Como cada uno de los pecados que vamos a ir viendo. Pero la envidia se manifiesta en discordia, odio, ¿sí? En alegría maliciosa, ¿sí? O sea, con una intención negativa, ¿verdad? De maldad. Se manifiesta en murmuración, ¿sí? Por eso cuando ahí estamos murmurando, ¿será que a lo mejor estoy envidiando? ¿Sí? En brusquedad, ¿sí? En recelo, en amargura, porque viene la tristeza, esa tristeza no sana, ¿verdad? Esa amargura en acusaciones, en rivalidad y en competencia, ¿sí? A ver quién canta mejor, a ver quién predica mejor, a ver quién lo hace mejor, ¿no? Entonces, también se manifiesta en tristeza o frialdad por el éxito ajeno, ¿sí? Por el éxito ajeno o en alegría por el fracaso de otro. Cuando uno se alegra por el fracaso del otro, cuidado, ¿sí? Es cuando estamos poniendo atención a ver en qué momento cae, a ver en qué momento comete un error, ¿verdad? Para hacerlo notar porque estoy ahí, ¿verdad? En esta actitud de competencia, de enojo, de no agradarme por las victorias de los otros. Y fíjense que esto puede ser colectivo. Ajá. Hay nacionalidades, puede ser, por ejemplo, acá, hay a veces de esas historias o cuentitos que se dan precisamente para dar una enseñanza. No sé si han escuchado cuando dicen que estaban eran cangrejos, cangrejos en una cubeta, eran cangrejos mexicanos y otra cubeta con cangrejos de otra nacionalidad, ¿sí? El chiste es que los cangrejos mexicanos los tenían destapados, no había problema
O sea, los dejaron destapados porque dijeron, no, no, estos no se van a salir de la cubeta. Y los otros sí los taparon, porque estos sí se pueden salir, pero ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Pues que los cangrejos mexicanos se iba ya uno escalando y ellos mismos lo jalaban hacia abajo. O sea, ¿por qué te vas a salir? ¿No? Por envidia, ya vas subiendo, pero no, te jalan, o sea, te retrasan el éxito, ¿sí? En cambio, los otros se ayudaban para escalar, subir, llegar hasta arriba y poder saltar, ¿sí? Entonces, esto es como algo popular, ¿no? De hacernos ver cómo a veces nosotros mismos, con nuestro pecado de envidia, retrasamos el progreso de los pueblos, o sea, de las naciones, ¿sí? Nosotros mismos retrasamos el éxito, el avance, el desarrollo de nuestras propias comunidades católicas, porque estamos deteniendo la obra de Dios en el hermano, poniéndole trabas por envidia, ¿sí? Haciendo murmuraciones, con recelos, haciendo mil cosas, ¿sí? Y aprovechando ahorita, me acordé, les comparto que una vez estaba orando por una persona, este, era una oración fuerte, ¿sí? Porque se había experimentado mal la persona físicamente. Entonces, éramos un grupo que estábamos orando por esta persona. Y el Señor me dijo que estaba atacando, o más bien que lo que le habían hecho, ¿sí? Era un trabajo de brujería por envidia. Entonces, cuando yo mencioné esto, que dije es un espíritu de envidia, y lo saqué a la luz, fue un momento muy fuerte para la persona y se experimentó, pues en ese momento fue muy fuerte, ¿no? La liberación. Y yo decía, ¿por qué la envidia? O sea, ¿por qué tiene tanta fuerza? Pues ahora viendo lo del pecado, ¿verdad? Cómo tiene tanta fuerza Satanás, ¿sí? Para atraparnos, para dañar a la persona a la que se está envidiando, ¿no? O sea, porque es alimentar este sentimiento que viene del maligno, ¿sí? Y que se tiene toda la intención, o sea, maliciosa, de dañar, pero incluso nada más con el sentimiento, ¿sí? Bueno, esta persona había llegado hasta hacer un trabajo de brujería, ¿no? Hacia esta persona por la que estábamos orando. Pero, pero ¿hasta dónde puede llegarse, o sea, con este pecado, ¿no? Y tan solo con el pensamiento, con el deseo, ¿sí? Con el mal deseo, como decía al inicio, Santo Tomás, ¿no? Que la envidia es dolor o tristeza por el bien del otro, porque ese bien es visto como algo negado, ¿sí? Es decir, tenemos tristeza y es desear. El catecismo dice que es la envidia desea al prójimo un mal grave, o sea, por la envidia se está mal deseando, o sea, hasta dónde son malos deseos que se invocan y obviamente que tienen efecto porque el enemigo está detrás de todo esto. A esto quiero que lleguemos a entender que por eso tenemos que cuidar mucho nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, porque todos tienen un efecto, ¿sí? Bueno o malo, dependiendo cómo, igual volvemos a decir, cómo se esté usando, ¿sí? Cómo lo estemos encauzando, cómo lo estemos manejando o controlando. Entonces,
A mí me sorprendió mucho eso cuando orábamos por esta persona. Entonces, vuelvo a lo mismo, se manifiesta en tristeza o frialdad por el éxito ajeno o en alegría por el fracaso de otros o por sus faltas, ¿sí? Que cuando nos alegramos por las faltas de otros, Dios nos libre, ¿verdad? De esto. Entonces, fácilmente podemos tener esta actitud de juzgar a los otros, ¿verdad? Incluso de malinterpretar a los otros. Entonces, la envidia se manifiesta también en odio, ¿sí? Entonces, con el pecado de envidia podemos llegar al odio casi instantáneamente, ¿sí? A diferencia del pecado de ira, ¿no? Odiar lo que el otro es o lo que tiene, ¿sí? La envidia es un pecado que trae consigo su propio castigo. Esto es terrible, ¿sí? Porque, ¿qué produce este pecado? La muerte espiritual, ¿sí? Si entendemos lo que yo les ponía de ejemplo, o sea, este sentimiento que hasta produce, pues, que la persona haga cosas incluso en contra ya por la envidia, entonces, claro que produce muerte espiritual, ¿sí? Entonces, la envidia es su propio castigo. Es que imagínense vivir eso siempre, estar envidiando a todos porque no está satisfecho con lo que tiene, con lo que es, con lo que sabe, con lo que puede, con sus dones, capacidades, no estar satisfecho y todo el tiempo envidiando lo de los otros. Ajá. Por eso causa muerte espiritual, ¿sí? Infelicidad total. Entonces es que no está viviendo su propia vida, ¿sí? Desea lo del otro siempre, ¿sí? Y ahí yo expreso y alcanzo a ver que hay una grave baja estima, ¿sí? Esta persona que envidia en el plano humano es porque no ha trabajado en su estima personal, ¿sí? Porque una persona sana, con su estima sana, que se valora a sí mismo, su concepto de sí mismo está, ¿sí? Bien valorado, no tiene por qué estar viendo lo que los otros tienen y él no. ¿Sí? Precisamente se acuerdan de lo que veíamos de los vicios. En esto veíamos cómo es necesario tener una sana estima para que nuestro ego no se, no se hiera. O sea, ahí la baja estima provoca, sí, por eso es necesario trabajar mucho en esta estima personal, porque si es como dejar puertas abiertas para que esa estima está tan vulnerable que fácilmente pueda caer en la envidia. Entonces, tiene tan baja estima esta persona que envidia, ¿sí? Porque siempre está pensando, buscando, viendo lo de los demás como algo valioso que él no tiene, ¿sí? Entonces, no se siente bien consigo mismo, no se acepta, quiere ser como los demás, ¿sí? Entonces, por eso va a producir muerte espiritual, ¿sí? Y produce muerte en la amistad con los demás, en la amistad con Dios y en la amistad consigo mismo. Jesús nos habló mucho sobre la envidia. Sobre todo, ¿se acuerdan cuando hablaba, perdón, de los escribas y fariseos? ¿Sí? Les decía que no fueran, más bien vamos a ver el texto si quieren, Mateo 9:13, que no sean así como los fariseos y escribas, ¿verdad?
Vamos a ver Mateo 9:13. Dice, vayan pues a aprender qué significa misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Ellos no podían ver que Jesús sanaba en sábado, ¿sí? Ellos no podían ver a Jesús curando, no podían ver que Jesús comiera con pecadores, que se sentara fuera a comer en la casa de publicanos, que le lavaran sus pies una mujer, ¿sí? Etcétera. Todo estaban envidiando a Jesús, ¿sí? Y Jesús viene a decir, no quiero, más bien, no quiero sacrificio, quiero misericordia, ¿sí? Misericordia. En esto, incluso como Jesús los recibía y por su gran misericordia nos recibió a nosotros, ¿no? Pero esto no lo podían entender ellos, los fariseos y los escribas. Siempre la misericordia de Dios está por encima, ¿sí?, de la ley. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios está por encima siempre. Entonces, ahí Jesús nos hablaba de esto, de no ser envidiosos, de abrirnos a la misericordia. Hablábamos hace días del hijo pródigo, del hermano mayor, ¿sí? ¿Se acuerdan de cómo el hermano mayor, en lugar de alegrarse porque ya había regresado su hermano, se enoja, ¿sí? Y entonces este hermano tenía envidia de su hermano menor. Tenía envidia, ¿sí? Y de cómo vivió su vida y él se sentía ajeno, ¿sí? Cómo puede ser que podamos sentir envidia de alguien que reciba el perdón de Dios, ¿no? Nos puede pasar. Por eso tenemos que examinar nuestro corazón constantemente, ¿sí? Nuestro corazón, nuestro espíritu, ¿sí? Solo el Espíritu Santo puede revelarnos cómo estamos actuando. La envidia que Satanás usó, imagínense, para tentar a Adán y Eva, ¿sí? En el Génesis, cuando desobedecieron y pecaron. Génesis 3:1 al 14, ¿sí? No es que Satanás quisiera la amistad que ellos tenían con Dios, ¿sí? Más bien tenía envidia de esa amistad. No es que él la quisiera, tenía envidia de esa amistad con Dios y la sigue teniendo. Entonces, ¿cuál fue ese fruto de esa envidia? Cortar con la relación, con esta amistad profunda con Dios. ¿Sí? El enemigo se metió, supo en dónde meterse y ahí fue donde cortó con la envidia, ¿sí? Esta amistad con Dios de Adán y Eva. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Pues Caín mató a Abel por envidia, porque tenía esta amistad con Dios, porque le era grato a Dios, ¿sí? Le tenía envidia por esta amistad que tenía con Dios. Entonces Caín mató a Abel por envidia, ¿sí? Ahí vemos hasta dónde puede llegar la envidia. Y la envidia que entró en Saúl, ¿sí? ¿Se acuerdan del rey Saúl?
que no soportaba escuchar que David era más popular, ¿sí? Incluso si se acuerdan cuando los hermanos de David no creían que él fuera a ser el ungido, ¿sí? Pues era un simple pastor. Y ahí fue donde al profeta le dice, es que los hombres seguían por las apariencias, yo veo el corazón. El rey Saúl intentó matar a David muchas veces desde que vio esta expresión, escuchó esta expresión que decían, Saúl mató a 1000, David mató a 10,000, o sea, es más poderoso, es más popular, es mejor que yo, y entonces lo quería matar por mucho tiempo. Entonces David estaba siendo perseguido constantemente por Saúl. ¿Sí? Eso causó celos, eso le trajo muchas consecuencias. También José, el soñador, ¿se acuerdan? Tenían envidia sus hermanos por la relación tan profunda que tenía con su papá. ¿Y qué hacen? Lo venden, ¿verdad? Primero lo tiran ahí al pozo y después, no, que siempre no vendámoslo y lo dieron como esclavo, lo vendieron. Cómo la envidia hasta llega a este punto, ¿no? De olvidarse de quién es la persona, de qué se está haciendo, qué se está cometiendo, ¿verdad? Y es que aquí ya no es hermano, ¿sí? Vemos varios casos de hermanos, ¿sí? El hijo pródigo con el hermano mayor, Caín y Abel, y en este caso con José el soñador. Como son hermanos, o sea, de sangre, ¿sí? Tan cercanos, se pierde de vista quién es la otra persona a la que estoy envidiando. Y es que es como un tipo misterio que se da, que hay una tercera persona en este como triángulo en donde yo deseo el amor del papá, el amor, la relación con Dios, sí, pero tú estás ahí en este triángulo, ¿no? Y es interesante ver que constantemente hay una persona implicada, un tercero implicado, ¿sí? Y que ahí se da la envidia. Entonces, siempre, siempre se tratará de atacar nuestra obediencia, porque la desobediencia produce instantáneamente la muerte, ¿sí? El enemigo, Satanás, siempre va a estar tentando en, en este sentido, con la desobediencia, ¿sí? Por eso hay que ser muy cuidadosos en la obediencia. Obediencia a Dios, a sus mandamientos, a su autoridad delegada. Satanás tenía envidia de Jesús y trataba de tentarlo, ¿sí? En las tentaciones del desierto, ¿se acuerdan? ¿Cuántas veces lo tienta? 3 veces. Y esas tentaciones, ¿sí? Era por envidia, ¿sí? Para tentarlo, que demostrara su poder. Ajá. Primeramente, cuando le dice, manda que esas piedras se conviertan en panes, ¿no? Es decir, puedo darte todo ese poder, ¿sí? Entonces, es lo que la mayor parte de los seres humanos quiere, el poder, ¿sí? El poder. ¿Y qué hace el enemigo? Mete envidia para que la persona quiera ese poder.
Y ha habido casos en los que hacen todo lo posible para quitar a la persona que está en el cargo para ponerse ellos en el poder, ¿sí? Qué peligroso, ¿sí? Entonces, en la segunda tentación, Satanás habla de hacer mal uso de los dones, ¿sí? Si haces esto, ¿sí? Los ángeles vendrán y te cuidarán. Si de verdad eres hijo de Dios, ¿sí? La tentación está, como volvemos con Adán y Eva, es una relación personal de amistad con Dios, pero aquí es el hijo, ¿sí? Es una relación de hijo a padre, esta relación que quiere destruir Satanás, ¿sí? Por envidia. Y con la envidia Satanás trataba de destruir a Jesús por causa de su relación íntima con el Padre, por eso, ¿sí? Sabía que eso dañaría su relación porque si Jesús se tiraba, ¿sí? Estaría dudando, ¿sí? De su relación con el Padre. Entonces, ahí fue un hijo obediente, ¿sí? Sabiendo que no tiene por qué tirarse para demostrar que es hijo de Dios, ¿sí? Entonces, en la tercera, cuando le lleva y le muestra todos los reinos, ¿sí? Y postrándote, ¿sí? Me adoras. Satanás le estaba prometiendo honor y prestigio, ¿sí? Del mundo, ¿sí? Es lo que te va a ofrecer siempre el enemigo, ¿sí? La gente pecamos porque envidiamos las cosas del mundo, ¿sí? Las riquezas. ¿Cuánta gente se atrapa por las riquezas, ¿sí? Y por envidiar las riquezas de los otros, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera estamos viendo los bienes de los otros? Ahí yo pensaría que tenemos que detenernos un poquito cuando vemos las riquezas o bienes materiales de los demás, ¿sí? Que vemos, esta hermana, este hermano, esta persona tiene una casa muy bonita, ¿no? Pero ¿cómo yo estoy viendo esto? Ay, o sea, es, me cuesta, ¿verdad? Ver que este hermano tiene esta casa o hoy doy gracias a Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo estoy viendo? ¿Cómo estoy asimilando o aceptando que el otro tenga, que el otro disfrute de más riquezas o de más bienes que yo? ¿Sí? ¿Cómo lo estoy aceptando? Entonces, aquí el enemigo está presto para tentarnos, para hacernos caer por la envidia, ¿sí? Entonces son tres tentaciones que también nos pone a nosotros. Por el poder, dije, la siguiente, en la relación, ¿sí? Con nuestro Padre, como hijos que somos, y en las riquezas. Cuando envidiamos las riquezas o cuando envidiamos el poder o cuando envidiamos el que el otro tenga una relación más profunda con Dios, ¿sí? Incluso. Entonces, usa la envidia el enemigo siempre para hacernos imitarlo, para imitarle, ¿sí? Quiere que lo imitemos en su desobediencia y su rebeldía. Y de esta manera, si caemos en su trampa, vamos a hacer como él, a sufrir esta separación con Dios, ¿sí? Porque es el pecado, el rechazo a Dios, ¿sí? Entonces,
Dice San Pablo en Gálatas 5:26, no busquemos la vanagloria, que no haya entre nosotros provocaciones ni rivalidades, ¿sí? Que no caigamos en esta vanagloria y en estas tentaciones, que no nos dejemos atrapar, ¿sí? Por el enemigo, porque el enemigo está presto a que podamos imitarle, ¿sí? Con la desobediencia, con la rebeldía. Entonces, ¿cómo se puede estar manifestando? La cita fue Gálatas 5:26. ¿Cómo se puede estar manifestando esta envidia en mí? ¿Sí? Debemos examinar y observar, ¿sí? Nuestro corazón, ya dijimos, el Espíritu Santo, invitémoslo constantemente para preguntarle, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me duele que el otro tenga, que el otro sobresalga, que el otro triunfe, que el otro tenga éxito, ¿sí? Entonces, ¿a dónde me están llevando estos sentimientos? ¿A dónde? ¿Sí? Este pecado mortal destruirá el silencio en nosotros. Ajá. Agitará todo de adentro y destruirá el silencio. Fíjate qué fuerte es este pecado, ¿sí? Destruirá el silencio, precisamente porque el enemigo quiere destruir el silencio y la paz, porque de esa manera nos separa, nos aparta de esta relación profunda con Dios. Entonces, en cuanto nosotros tengamos un sentimiento de esta manifestación, hay que detener e invocar al Espíritu Santo y ponernos a orar en esta línea. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué envidio? ¿Por qué me cuesta aceptar que mi hermano tiene estos dones? ¿Por qué no puedo ver con alegría y alegrarme con el que está superándose, con el que está teniendo éxito? Y es de verdad, hermanos, es un trabajo personal, profundo, arduo. No sé si ustedes lo están experimentando. Ese es el objetivo, ¿verdad? De llegar a esta experiencia, precisamente para desterrar esto que es como algo metido ahí en el corazón y que no nos deja, ¿verdad? Ser nosotros, no nos deja tener paz en nuestro corazón y por eso, ¿cómo puede estar destruyendo la envidia el silencio que tengo yo para relacionarme con Dios? Sí, es en mi interior. La envidia puede crear mucho ruido. Y dijimos que da muerte, muerte espiritual. Entonces la envidia tratará de manifestarse cuando otros reciben honores, reconocimiento, buenas palabras, palabras de gratitud, ¿sí? De alabanza, de poder. Entonces podemos llegar a pensar, ¿y por qué a mí no me felicitan? ¿Y por qué nadie me reconoce? ¿Sí? Y por ahí empieza. Ajá. Entonces, la envidia tratará de manifestarse incluso cuando vemos a alguien que es muy asiduo a la oración y yo no me siento así. O pienso que es más que yo, más espiritual, más una persona más santa incluso.
¿sí? Podemos tener envidia cuando vemos a alguien que es popular, que está subiendo en la vida social o en el empleo. Ajá. La envidia entonces tratará de aparecer cuando vemos que otros aman a Dios, ¿sí? Que les son fieles, que son buenos, que reciben favores de Dios incluso, ¿sí? Y que simplemente son humildes. Porque esas cualidades yo no las tengo o no me siento, ¿sí? Que las tengo. Entonces, la envidia tratará de impedir que otros sean santos. Ujú. La envidia quiere que caigamos en pecado, que caigamos una y otra vez, que fracasemos, ¿sí? Siempre querrá que desobedezcamos y le va a dar muerte a la virtud y a nuestra amistad con los demás y con el Señor. Hay tantas historias o situaciones de personas que por envidia, o sea, de una persona que tenía un amigo, ¿sí? Muy cercano, pero llega un tercero, ¿sí? Por envidia se hace al grado de que se hace lo posible para, hasta lo imposible para dividirlos, ¿sí? En el noviazgo, incluso en los matrimonios, por envidia, ¿sí? Entonces la envidia divide, destruye, separa, es lo que se repite constantemente, o sea, hay una amistad, una relación profunda y la envidia quiere destruir esta relación profunda con Dios o con los demás. Hermana, Sí, sí. una pregunta. Si hay una persona que ha sufrido la envidia en carne propia y por la envidia se ha destruido su matrimonio y ha quedado en la ruina esa persona, ¿cómo podría ella hacer una oración para hacerse libre de ese mal deseo que tienen por esa persona? O sea, esa persona envidió o No, la envidiaron. ya la envidiaron su matrimonio se acabó, ella quedó en la ruina, quedó sin sus hijos, sin su esposo, ella en México, sus hijos acá, entonces prácticamente se destruyó horrible su matrimonio y todo por la envidia. ¿Cómo puede ella orar para que todo eso pues la deje y ella pueda prosperar porque quiere caminar en el camino del Señor, pero pues se le hace muy difícil por toda la envidia que le han tenido hasta este punto? Pues precisamente es un combate espiritual, es un combate que tiene que ella aprender a realizarlo, primero protegiéndose, primero acudiendo al Señor, viviendo en gracia, ¿sí? Viviendo los sacramentos y siendo constante en lo que, ¿verdad? En la oración. Constante me refiero a que no descuide su vida de oración, su relación con Dios, ¿verdad? La oración tiene poder. Ajá. Y bueno, pues hay muchas formas, ¿verdad? De cómo puede liberarse de los efectos de esta envidia que le han tenido, ¿sí? Y lo principal es pues la oración, ¿verdad? La oración personal. Dios le va a poner personas que puedan ayudarle en este caso para cortar con todo lo que pudieron haber hecho en su contra, ¿sí? Porque como dijimos al inicio que hay palabras, ¿sí? Con una intención de maldecir. Entonces estamos hablando de un terreno espiritual en donde se necesita una oración de liberación, ¿sí?
para que la persona pueda quedar desatada de esa maldición o maldiciones y pueda ser libre, ¿verdad? La oración tiene poder. Amén. Entonces, Muchas gracias. llenarnos de Dios, llenarnos de Dios, llenarnos de su gracia y sobre todo viviendo en gracia, ¿sí? Viviendo en gracia, cerrando las puertas que el enemigo pudiera tener acceso para que no nos lleguen esas afectaciones. Entonces es un proceso, así como estamos viendo que tenemos que tener un proceso de sanación, como veíamos ayer, para perdonar, también en este caso tiene que ser un proceso de sanación, pero espiritual. Entonces, Dios quiere que seamos santos, ¿sí? Quiere que seamos perfectos, ¿sí? Porque Él es perfecto. Entonces, no nos podemos dar el lujo de envidiar, de hablar a la ligera y de desear mal, ¿sí? Al prójimo. Entonces, pidámosle al Señor su gracia. Todavía no se termina todo lo que debemos de hablar del pecado, de la envidia, pero hasta aquí voy a dejar y el día de mañana continuaremos para terminar con eso. No sabía, Por lo, no sabía que esto pasaba, hermano. No sabía. Yo, o sea, conocía que había envidia, pero no sabía que hacía tanto daño. sí, hace mucho daño. Sí, hace No, mucho no, daño. no, no lo hubiese. Yo pensaba que me hacía mal a mí si yo envidiaba, pero no que la envidia del otro también me hacía daño, en el caso al revés, ¿ves? Y es que la palabra tiene Nunca poder, nuestra lo palabra hubiera tiene poder. pensado, nunca me hubiera imaginado que hacía daño, verdaderamente. Sí. Como la maledicencia o la maldición, digamos. Ajá. Y bueno, que a veces las personas llegan a cometer hasta más cosas ya fuera de lo normal que están en el terreno del enemigo. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque esto no empieza así abruptamente, empieza de poquito, ¿sí? Con un sentimiento, con un pensamiento, y después con una palabra, y después con una acción. Entonces, por eso vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? A descubrir nuestros sentimientos con toda sinceridad, nos dé la capacidad de ser sinceros con nosotros mismos y que Él sane nuestro corazón de toda herida de este pecado. Tú lo puedes todo, tú lo puedes todo. Tú me puedes liberar, tú me puedes restaurar, Jesús, 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 tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer, sí, Señor. Tú me puedes hacer una nueva creación.
Pidámosle al Señor que podamos permanecer muy unidos a Él. Que aumente esta capacidad de relacionarnos con Él, para que tengamos una relación profunda con Dios y con los demás. Dejemos que el Señor nos sane, nos hable a nuestro corazón. Que cuidemos el silencio de nuestro interior y la paz que nos ha dado. Y que ahí en el silencio y en la paz podamos descubrir cuando nuestro corazón se está desviando porque está deseando mal, porque se está entristeciendo por el éxito del otro, porque no se alegra mi corazón cuando el otro triunfa. Pidámosle al Señor su gracia de que depure nuestros sentimientos escondidos tan sutilmente que no nos hemos dado cuenta. Que Él venga con su gracia a revelarnos este pecado de la envidia en el que pudiéramos estar cayendo. Madre Santa, Virgen María, tú que eres la llena de gracia, llena de pureza y santidad, acompáñanos en este proceso de descubrirnos a nosotros mismos y de vencer toda tentación del enemigo. Protégenos bajo tu manto precioso de Madre y líbranos de todo mal, de toda insidia del enemigo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El día de mañana continuamos, hermanos. Primeramente, Dios. Gracias, hermana. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, a Buenas todos. noches. Buenas noches. Excelente noche Sí. a todos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias igualmente. Muy pronto El video de ser se les va a compartir el link de la plática de ayer. ¿Sí? Gracias. Sí, Gracias, Dios les Madre. bendiga. Dios lo bendiga. Un abrazo. un abrazo. Buenas Un noches. abrazo para todos. Buenas noches. Gracias.